La leyenda de los nahuales, hombres que se convierten en animales. Historias reales. Sucesos inexplicables. Esto es Investigador Paranormal. En Mesoamérica, durante la época prehispánica, los pueblos temían a los nahuales, hombres que tenían la capacidad de convertirse en animales malvados o benévolos, humanos o divinos. La leyenda de estos seres causa fascinación hasta nuestros días. Hoy traemos para ustedes, comunidad, la leyenda de los nahuales y su papel en la mitología y las creencias populares de nuestra tierra. Estás en Investigador Paranormal y esto es Septiembre de Leyendas. Los protegidos de Tezcatlipoca. En el sistema de creencias de los mexicas, Tezcatlipoca se creía tomaba la forma de un jaguar, así como Quetzalcóatl aparecía como una serpiente emplumada y Huitzilopochtli como un colibrí. Esto sugiere que el concepto detrás de los nahuales está basado en estas transmutaciones divinas. Los sacerdotes oscuros. No hay una sola versión acerca de quiénes eran los nahuales y cómo era que alternaban entre sus formas humana y animal. Existe la historia sobre los sacerdotes de Tezcatlipoca que lograban la transmutación a través de un ritual que realizaban al caer la noche, a la luz de una fogata. Recitaban invocaciones, apagaban la fogata y se revolcaban en las cenizas a la luz de la luna llena. Después se cubrían con la piel de aquel animal en el que buscaban transformarse: coyotes, serpientes, tecolotes, jaguares y águilas eran algunos de los animales más utilizados para este propósito. Otros relatos incluso describen a los chamanes entrando en trance desde sus aposentos, en una especie de proyección astral, de manera que su espíritu salía en busca de un animal en el cual entrar. Así podían controlar el cuerpo del animal, lo cual les servía como disfraz, pero también para utilizar las habilidades especiales de cada criatura, como la visión del águila y el olfato del coyote. También se habla de los nahuales como espíritus animales que acompañan y guían a los humanos a través de su vida, como el tótem de los pueblos indígenas de Norteamérica. Hay versiones que señalan a los nahuales como hombres que nacen con habilidades especiales de transmutar en espíritus animales, como si se tratara de superhéroes. Durante muchos años, la Santa Inquisición censuró toda referencia a los nahuales, al asegurar que se trataba de manifestaciones nada más y nada menos que demoníacas. Así fue como esta leyenda se fue perdiendo con el paso de las generaciones, al grado de que hoy es tan solo eso, una leyenda, una historia más. Hoy en la actualidad se pueden observar vestigios de estos conceptos en las danzas prehispánicas que algunos grupos realizan en las plazas públicas de México. Los atuendos de búho, jaguar y águila recuerdan a aquellos sacerdotes oscuros de los que se hablan en las leyendas de los nahuales. Un capítulo más en la vasta colección de historias y creencias de nuestros antepasados. Sin duda, comunidad, creo que esto es muy interesante, pero todavía no termina el video. Aún hay una historia, aún hay una leyenda que como les leo en este pequeño fragmento, que con el paso del tiempo no pasó a ser más que eso, una leyenda, un mito nada más. Pero hay quienes no están del todo de acuerdo con esto. Hay quienes han transmitido sus leyendas, sus historias, de generación en generación. Y hoy te traigo la siguiente leyenda. Recuerda, esto es Investigador Paranormal. La leyenda del Nahual. Hace mucho tiempo, por allá de los años 1920, cuando yo apenas si era un niño, y México era otro lugar. El país en aquel entonces estaba atravesando por muchos problemas. La gente era realmente pobre. En aquel entonces se vivía de lo que uno podía cultivar en la tierra. Recuerdo que desde que estaba muy chico, mis padres nos trajeron acá para el monte, acá donde no había casas, solo había campo. Ahí no contábamos con los servicios de luz eléctrica,
ni de agua potable. Solo había campo a los alrededores. No había ni una sola otra casita más que la de nosotros, que mis padres hicieron con algunos adobes de barro y paja. Con los años aquel pequeño jacal se convirtió en nuestro hogar, el de mis padres y el de mis hermanos. Con el transcurrir de los años y poco a poco se fueron formando nuevas casitas. Pasó de ser solamente una casita, un pequeño jacal, a 5, para después convertirse en 10 y posteriormente en 20. Así poco a poco se iba formando una pequeña comunidad donde ya todos nos conocíamos, por lo que entre nosotros mismos nos cuidábamos. En aquel entonces era muy común que la gente se fuera temprano a dormir, pues al no haber luz eléctrica teníamos que lucirnos con apenas unas lámparas de petróleo. Y en aquel entonces era más común que los animales salvajes como coyotes bajaran a las comunidades en busca de alguna gallina, en busca de algo de ganado para alimentarse. Pero esto era verdaderamente peligroso porque incluso las personas corríamos peligro, y más los pequeños. Así es que en cuanto comenzaba a oscurecer, todas las personas nos resguardábamos en nuestros hogares, en nuestros pequeños jacales. Fue hasta dada una cierta ocasión cuando alguien dijo que le habían robado unas gallinas, y no descartamos la idea de que fueron los coyotes. Pero aquella persona había construido unos pequeños gallineros para resguardarla de estos mismos. Así es que eso ya era un robo. Un animal salvaje no había podido entrar ahí sin haber hecho un gran escándalo, por lo que en la comunidad se rumoraba que había un ladrón entre nosotros, que el gallinero tenía una pequeña puerta por donde una persona tuvo que haber entrado y sacar a las gallinas. Corrían los rumores que tal vez alguien de otra comunidad había bajado desde el monte a robarse lo que encontrara. No queríamos pensar que había un ladrón entre nosotros, pues ya todas las personas nos conocíamos desde hace años y este tipo de cosas nunca ocurrían. Fue así como al transcurrir de los días, de nueva cuenta, alguien comentaba que le habían robado su nixtamal. Alguien había encontrado la forma de entrar a su jacal por la noche y habían robado su alimento, su nixtamal, por lo que la gente empezó a dudar que fuera alguien de otra comunidad, pues quien quiera que fuera que estuviera entrando nos conocía bien. Y después llegaron los rumores de que alguien había visto a un perro enorme, algo más parecido a un coyote pero enorme, como casi 1,5 metros, por lo que se empezaron a correr los rumores de que había un nahual. Había un nahual en la comunidad, o tal vez alguien de otra comunidad era el nahual quien bajaba y estaba robando nuestro alimento. Otros decían que eran puros inventos para desviar la atención y que no supiéramos quién era el verdadero ladrón. Así fue como comenzaron los robos de cultivo, de maíz, y los robos siempre consistían en esto, en alimento. Las personas comenzaron a pasar la noche en vela. Recuerdo bien que mi padre pasaba las noches sentado junto a la puerta con su machete, como esperando a que alguien entrara en cualquier momento, como esperando a que el ladrón, previniendo que no fuera a robarnos nuestra comida, que en aquel entonces era bastante escasa y apenas si teníamos para nosotros. Así fue como una noche, cuando ya mi padre estaba haciendo guardia y nosotros ya estábamos dormidos, se comenzaron a escuchar un alboroto. Alguien había entrado a un gallinero de uno de los vecinos. Por suerte, esta vez, aquella persona se había percatado de que alguien estaba allí, adentro. Había llamado a unos cuantos vecinos antes de que aquel ladrón pudiera huir. Se habían acercado hasta aquel lugar sin hacer demasiado ruido para que aquel ladrón no se diera cuenta. Pero cuál fue su sorpresa al ver aquel perro enorme que alguien había mencionado por allá, pero que nadie había creído en lo que miró. Esto que les cuento no lo miré yo, pues mi papá no me dejó salir. Nos dijo que nos quedáramos en el jacal con mi mamá porque era peligroso que anduviéramos tan noche por allá.
Recuerdo que tomó su machete y salió de la casa. Cuando él regresó, pude escuchar cómo le contaba a mi madre que al salir los vecinos ya se estaban juntando alrededor de aquel gallinero, con palos, machetes y alguna otra persona que tenía una escopeta, un mosquete. Aquellas personas estaban decididas a linchar al ladrón, aquella persona que se estuviera robando sus pertenencias. Pero ¿cuál fue la sorpresa de todos al ver que de aquel lugar no salía una persona? Del interior de aquel lugar oscuro, apenas iluminado por algunas cuantas antorchas y algunas cuantas lámparas de petróleo, se divisaban unos ojos amarillentos y un gruñido como de un animal salvaje. Pero cuando alguien trató de entrar ahí, de inmediato dio 2 pasos hacia atrás. Dijo que había un perro enorme, un perro verdaderamente grotesco, casi del tamaño de una persona. De pronto alguien gritó: «Es un nahual, esa cosa es un nahual, no se le acerquen». Aquella cosa comenzó a caminar despacio, observándolos a todos, mostrándoles sus enormes dientes. Pero no era un perro, no era un coyote. Cuenta mi padre que aquella cosa apenas tenía pelo, tenía una cara deforme, como la combinación de una cara humana, pero alargada como la de un perro. Cuando escuché aquello, sentí miedo, sentí verdadero temor de saber que había algo tan aterrador allá afuera. Pero después dijo mi padre que alguien de las personas que tenían un arma disparó, acertando un disparo en el costado, y todos los demás se dispersaron. Alguien logró darle con el machete. Aquella cosa no los atacó, por el contrario, salió corriendo hacia el monte, herido. Iba como asustado. Aquella cosa solo trataba de escapar, y aquellos alaridos que emitía eran como el aullido de un perro y el quejarse de una persona, pero mezclados en un solo sonido. Aquello era algo que nadie jamás había escuchado ni visto un animal como aquel. La gente poco a poco volvió a aquel lugar, aquel gallinero, y todos comenzaron a comentar que en efecto aquella cosa era un nahual. Algunos cuantos hombres se quedarían en vela a rondar por la pequeña comunidad con lo poco que tenían, pero aún así muy pocas personas, entre ellas yo, pudimos dormir bien, sabiendo que había algo tan aterrador. Un detalle que fue de lo más escalofriante y que nos confirmó que aquel animal se trataba de un nahual de verdad fue que el machetazo que alguien alcanzó a darle a aquel animal le había cortado una oreja. Pues ya por la mañana y con más iluminación encontraron lo que parecía ser una oreja humana tirada a unos cuantos metros del gallinero. La persona que había herido a aquel animal con su machete no recordaba exactamente dónde le había pegado, pero dijo que fue cerca de la cabeza, por lo que de inmediato supimos que aquella oreja era de aquel ser, de aquel nahual. Y los días transcurrieron con relativa calma, sin ninguna novedad. 3 días exactamente. Fueron 3 días los que transcurrieron para que el olor pútrido, el olor a algo muerto pero insoportable, inundaba todo el pueblo. Y nadie sabía qué era hasta que notamos que alguien en la comunidad nos faltaba. Faltaba aquel hombre que casi no hablaba con nadie, pero tampoco molestaba a nadie. Aquel hombre faltaba. Aquel hombre vivía en un pequeño jacal, algo alejado de la comunidad, llegando casi al río. Cuando fueron a revisar, aquel hombre estaba muerto. Tenía varios días. Cuando examinaron el cuerpo de aquel hombre, le faltaba la oreja izquierda. Cuando examinaron el cuerpo de aquel hombre, miraron horrorizados como del costado izquierdo tenía un impacto de bala y le faltaba precisamente una oreja. Cuando comenzaron a hurgar un poco más en sus pertenencias, encontraron lo que parecía ser la piel de un coyote, de un animal. Las sospechas eran ciertas. Había un nahual entre nosotros, pero al parecer todo aquello ya había terminado. Pudimos regresar a nuestras actividades normales, a llevar una vida tranquila, pero sabíamos bien en el fondo que aquel ser no era el único, aquel hombre no era el único con las habilidades para transformarse en animal, y sabíamos que los nahuales no eran el único peligro que corríamos, pues cerca de la comunidad había un río
Y ya desde entonces se corrían las historias de La Llorona, y con la comunidad creciendo, con bebés nuevos llegando, también las brujas eran otro peligro. Los duendes, las brujas, los fantasmas, todas aquellas leyendas son parte de nuestras raíces. Comunidad, ¿qué les ha parecido este pequeño relato? La verdad es que estuvo muy interesante, pero ¿ustedes qué creen? Que estas leyendas que se cuentan con el tiempo tengan en realidad algo de ciertas, que sean basadas en algo que aquellas personas vieron en su momento. Tal vez con el tiempo se hayan ido deformando a tal punto de que hoy se cuentan de una manera diferente, pero tienen eso en común, que tuvieron que haber sido reales en algún punto. Por mi parte, esto es todo, comunidad. Yo soy el investigador paranormal. Recuerda, yo ya te conté una historia, ahora cuéntame una tú.